Buen día, coméntenos sobre la situación actualmente que se da el día de hoy, esta audiencia del caso que ya es de conocimiento público del asesinato de Lisbeth Vaquerizo, que nos puede usted comentar como abogado defensor, su nombre por favor y detalles al respecto. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alexander Espinales Vera, precisamente como defensor de la familia Hermida Núñez. El día de hoy tenemos la audiencia de juicio por el presunto delito de fraude procesal, donde está siendo precisamente juzgada la señora Nancy Núñez, madre del esposo y ahora viudo de Lisbeth Vaquerizo. Lo que nosotros pedimos, como venimos pidiendo desde el principio de este proceso, es que se respeten las normas y el derecho, que la justicia sea imparcial, no como hasta ahora que es una justicia mediática, una justicia donde la presión del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado ha evitado que realmente la ciudadanía acceda a la verdad. Se han ocultado hechos, se han tergiversado situaciones y sin embargo se persigue a una madre que no tiene ninguna responsabilidad, se persigue a una familia solamente por cumplir con esa mediatización que no es justicia al fin y al cabo. En este detalle, ¿cuáles son los hechos que usted viene en este caso a indicar de este caso sobre el cual se comenta y se indica muchas hipótesis y aclaraciones sobre este tema? Lo principal, y que Fiscalía lo sabe, es que la familia Hermida Núñez, y en este caso la doctora Nancy Núñez Medrano, no tenía ningún conocimiento de lo que había ocurrido. Es decir, ella no sabía que la muerte de su nuera no era accidental. Ella también fue engañada y sin embargo, pese a que Fiscalía lo sabe, la ha acusado, la ha procesado y ahora va a ser juzgada porque como madre ella no puede responder por los actos que hacen otras personas. En este caso, ¿hay otros elementos adicionales dentro de la escena que no se hayan conocido de manera pública? Por supuesto, lo principal es que la manipulación de la escena la efectuó una persona que llegó con los propios padre y madre y familiares de Lisbeth. Eso es lo que la Fiscalía hasta el día de hoy jamás lo investigó, ni siquiera se preocupó de conocer los nombres de esta persona y esa es la persona que manipula directamente la escena y sin embargo nunca compareció a la investigación. En este caso, ¿se podría decir que estuvieron otras personas aparte? Está verificado el expediente que hubieron varias personas al momento en que se presume se produjo la muerte violenta y lamentablemente también, pese a lo que hemos venido reclamando durante todo este proceso, hasta el día de hoy Fiscalía ni siquiera se preocupa de averiguar quiénes son estas personas, qué hacían en ese lugar y lo más importante, dónde están, por qué ellos no responden ante la justicia. ¿Hay pruebas, videos al respecto? Tenemos no solo pruebas de video, explotación de imágenes de las cámaras de seguridad, sino también inclusive una prueba de ADN que es inquebrantable y que evidencia que hubo una persona, una tercera persona que no pertenece a la familia Hermida Núñez en ese lugar cuando se produjo la muerte de Lisbeth. En esta audiencia, ¿qué es lo que se va a realizar que podamos conocer? Aquí se va a realizar el juzgamiento de las personas que supuestamente están involucradas en el fraude procesal y nosotros ratificamos que la señora Nancy Núñez como madre del principal sospechoso y como persona que también fue engañada respecto a lo que había ocurrido no tiene ninguna responsabilidad, a más que la jurisprudencia, la doctrina y las normas de derecho la excluyen a ella de toda responsabilidad, pero Fiscalía para cumplir con esta situación mediática la persigue como que fuera un trofeo para una justicia que al final termina siendo una injusticia total. A una madre, a un padre, a un hermano que no tienen absolutamente nada que ver en estos hechos y sin embargo, reitero, se los utiliza como un trofeo para decir que la función de justicia está cumpliendo cuando realmente deja muchísimo que desear. ¿Consideran que este proceso se ha hecho mediático y más no basado en las leyes? Totalmente, jueces y fiscales han respondido únicamente a la presión mediática que inclusive se ha visto auspiciada desde el propio Consejo de la Judicatura a través de su presidente y de la propia fiscal general, lo que desdice lo que debe ser una función de justicia imparcial y que realmente busque la verdad. Abogado Alexander, este caso en lo particular se ha hecho muy mediático por parte de varios organismos, no solamente de la prensa, sino de organismos, como usted cita, de la función judicial. ¿Cuáles son los parámetros en defensa que ustedes vienen a exigir el día de hoy? Lo que nosotros pedimos es que sea justicia. La justicia se basa en hechos y en derechos. Y los hechos y el derecho excluyen a la familia Hermida Núñez, independientemente de la responsabilidad que pueda o no tener su hijo, entonces actualmente viudo de Lisbeth Vaquerizo, pero ellos como familia no tienen ninguna responsabilidad. Como no tenemos confianza en este sistema de justicia mediatizado, hemos recurrido a instancias internacionales, el caso está en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes esperamos que sí, pongan los ojos sobre lo que se está haciendo aquí y que por supuesto se deje de ocultar la verdad de este caso. Las personas responsables están libres en la calle y no pasa absolutamente nada. ¿Los organismos internacionales cómo se han pronunciado? ¿Qué han dicho al respecto? Al momento han acogido la posición de petición que hemos planteado de que se conozca este caso. Estamos a la espera de que se dicten medidas cautelares y disposiciones directamente del organismo internacional hacia el Ecuador. Bueno, el día de hoy estaba prevista la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de fraude procesal en contra, en este caso, de la madre de Luis H., ahora viudo de la señorita Lisbeth Vaquerizo, la doctora Nancy Núñez Medrano. Efectivamente la audiencia fue instalada, pero solamente se recibieron los alegatos de apertura
por cuanto los jueces tenían otra audiencia con riesgo de caducidad. Eso fue lo que se nos comunicó y se suspendió la audiencia para una eventual fecha que no ha sido comunicada todavía. Ahora, hoy hay un plantón de los familiares de la señora Nancy Núñez. Ellos aseguran pues que no se pueden mezclar las cosas en torno a lo que ha sucedido. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente hemos sufrido una estigmatización para la familia Hermida Núñez por parte del propio sistema de justicia. Tanto Fiscalía como Consejo de la Judicatura se han valido de redes sociales y de ciertos medios de comunicación para perseguir, al no tener un resultado real de lo que realmente debieron haber investigado, que no se lo ha hecho, persiguen a la familia, en este caso a una madre que tiene que responder por lo que otras personas han hecho, para tratar de quedar bien con la comunidad, cuando eso es al contrario, están pisoteando la verdad y están ocultando hechos que deben ser conocidos por la ciudadanía. Simplemente que todos debemos estar atentos a lo que se está haciendo, porque esta vulneración de derechos que está sufriendo la familia Hermida Núñez le puede pasar a cualquier persona. Nadie se opone a que se investigue, pero que lo hagan con justicia, con verdad y respetando el debido proceso. Es lo único que pedimos. Bueno, la audiencia demoró un poco más en instalarse porque justamente había un problema con los jueces. Uno de los jueces estaba en otra audiencia, tuvieron que suspender, nosotros esperamos un momento. Cuando ya se instala la audiencia, se comunicó que solamente íbamos a avanzar con los alegatos de apertura, es decir, con la exposición inicial de cada uno de los sujetos procesales, y se iba a suspender por cuanto uno de los jueces también integrantes tenía otra audiencia que debía reinstalarse con riesgo de caducidad, y por ello solamente se avanzó esa parte. Pero lo importante de esta situación es que quedó verificado lo que siempre hemos manifestado, que Fiscalía realmente no tiene elementos para acusar a una madre, en este caso el principal sospechoso, la doctora Nancy Núñez, sino que simplemente se está buscando responder a la situación mediática que se ha formado en este caso. Quedó evidenciado que Fiscalía no tiene los elementos para establecer ni siquiera una presunción de responsabilidad respecto a la doctora Nancy Núñez, y esperamos que la justicia brille en ese sentido. Ahora la pregunta es cuándo se va a dar la apertura de la segunda audiencia, en este caso una vez que ha sido esta pospuesta para una fecha posterior. Claro, corresponde aquí que nos notifiquen la reinstalación, pero como los mismos jueces manifiestan, es un problema de cruce de audiencias porque ellos no ponen las fechas. Los propios jueces no manejan sus agendas, sino que lo hace la unidad de gestión de audiencias, y precisamente ocurren estos cruces de audiencia, y hasta bajo ese parámetro no sabemos realmente cuándo será la nueva fecha ni cuántas fechas tendremos que reinstalarnos, porque es un proceso largo y es bastante complejo. Cuando hablamos de un proceso largo y complejo, ¿en qué sentido se refiere? Bueno, Fiscalía solamente pidió cerca de 50 testigos, las defensas también pidieron sus testigos, aparte hay que producir prueba documental, y el día de hoy, por ejemplo, no avanzamos ni siquiera el primer testigo. Entonces eso nos establece un parámetro de que necesitaremos varias fechas de instalación de audiencia, pero lo que decimos, lo único que esperamos es que la justicia brille y que se actúe sin presiones y respetando el debido proceso. ¿Quiénes son los jueces ponentes en este caso? En este caso la jueza ponente es la abogada Vanessa Vera, están también el juez Fernando Lalama y la doctora Rocío Álvarez como integrantes del tribunal. ¿Se prevé que al final del camino haya una luz? Esperamos nosotros, tenemos que seguir peleando, no confiamos en este sistema de justicia, hay que decir las cosas como son, pero tenemos que seguir peleando para que en el Ecuador se haga justicia, se confirme la inocencia de la doctora Nancy Núñez, se permita que su esposo y su hijo Miguel Ángel Hermida Núñez comparezcan también ante el tribunal a confirmar su inocencia, y en caso de que no se dé esta justicia en el Ecuador, ya hemos accedido a instancias internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya tiene conocimiento de este caso y estamos también esperando el pronunciamiento de este ente internacional. Perfecto, es decir que la lucha continúa en todo caso. Continuará hasta el último día mientras se sigan vulnerando los derechos y sobre todo mientras se siga ocultando la verdad del caso Lisbeth Vaquerizo, porque esa muerte debe ser aclarada, pero Fiscalía y Función Judicial hacen lo posible por ocultar esa verdad. Durante estos días les da una mejor fecha o oportunidad para preparar más elementos de convicción, de juicio, de alegatos, de pruebas en este caso. Bueno, como quedó establecido en la propia audiencia que acabamos de instalar, la cancha está trazada. Fiscalía sabe que no tiene los elementos. Simplemente esta es una respuesta mediática y lo único que esperamos es que los jueces, como se dijo en la propia audiencia, no se dejen intimidar, no se dejen presionar y actúen con lo que existe en el expediente, y eso determinará la ratificación de inocencia de la doctora Nancy Núñez.